Bueno, tengan buenas noches. Buenas noches. La conferencia de hoy se llama La máquina humana y la idea es que analicemos un poquito cómo funcionamos, o sea, cómo se vinculan pensamientos, emociones, sentimientos. Por lo general, nosotros, por así hay gente que paga, por lo menos acá, ¿no? Paga un curso de manejo para que le enseñen a conducir un vehículo, ¿no? Un automóvil, o hay gente que paga un curso para que le enseñen a manejar la computadora, o gente que, o sea, dedica tiempo y esfuerzo en aprender a manejar máquinas que les son útiles, ¿no? Y nosotros tenemos una máquina muy compleja, probablemente una de las más complejas del universo, y, y no le dedicamos nada de tiempo a, a aprender a manejar esta máquina, ¿no? Eso puedo preguntar. Muy igualidad. Muy igualidad. Buenas noches. Acabamos de comenzar. Bueno, le Buenas decía que... noches. Buenas noches. Le decía que por allí sucede que tenemos, gente dedica tiempo y dinero a aprender a manejar máquinas, ¿no? Que les son útiles, ¿no? Pero es muy poco el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a aprender a manejar esta máquina que cargamos toda la vida, ¿no? Nosotros entendemos que hay funcionamientos de nosotros, funcionalismos, que no conocemos, a veces desconocemos por qué algo nos pone de mal humor, por qué algo nos pone celosos, por qué algo nos pone iracundos, por qué hay cosas que nos configuran de determinada manera que probablemente arruinan momentos, arruinan relaciones, arruinan vínculos, o sea, nos arruinan la vida, y uno no sabe por qué son esos falsos contactos o fallos en el funcionamiento de esta máquina. Solo tenemos como distintos engranajes que se combinan en nosotros y van conformando nuestros estados de ánimo, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, básicamente. En realidad, esta máquina es un poquito más compleja. Ahora vienen toda una serie de conferencias donde vamos a ir analizando estos aspectos, eh, por lo que, bueno, vamos con esta conferencia a empezar a analizar justamente cómo es que funciona. Pablo me mandó un mensaje. Pablo, mandó un mensajito, fíjate de qué se trata. Perdón, un amigo mandó un mensaje y es importante. Bueno, les decía que esta máquina realmente tiene una complejidad que nosotros probablemente sospechamos, pero que no nos damos cuenta. Es más, hay muchas cuestiones de nosotros que funcionan de una manera automática, ¿no? Nos dicen algo que nos molesta, que nos duele, y nos descontrolamos. O viene alguien, nos da dos palmaditas en la espalda y nos saca lo que quiere. Eso uno sabe que no es conveniente, no es... O sea, todos sufrimos aspectos de nuestra personalidad y no sabemos cómo se vinculan. ¿Por qué hacemos cosas que hacemos que sabemos no son convenientes? Bueno, justamente la conferencia de hoy lo que procura hacer es empezar a analizar, o sea, a darnos herramientas para que cada uno estudie su funcionalismo, ¿no? Porque en realidad, para colmo de males, no hay una receta para esto, no hay no dice, bueno, fíjate, uno tiene que pensar así, tiene que sentir así, te dicen esto, hay que reaccionar de tal o cual manera. Cada uno tiene que ver justamente su complejidad psicológica y empezar a echar luz sobre esos aspectos, esclarecer por qué funciona de tal o cual manera. Justamente, bueno, esta conferencia y las que siguen van a empezar a darnos algunas herramientas para eso. Si uno viene practicando viene realizando las prácticas que vimos hasta acá, o sea, la división de la atención en observador y observado, que si nosotros esta práctica la llamamos autoobservación directamente, o la clave sol, empieza a darse cuenta que a veces lo que piensa no tiene que ver con lo que siente y mucho menos tiene que ver con lo que hace afuera. Eso en realidad en nosotros genera un estrés, ese tipo de contradicciones muy frustrantes, ¿no? Es más, nos neutraliza y no nos deja proyectar nuestra energía, nuestros esfuerzos en un mismo sentido. O sea, queremos hacer algo,
pero todo lo que hacemos y decimos va en la dirección contraria. O sea, es muy complejo eso en nuestro diario vivir. Es más, nosotros tenemos, sé que esta máquina tiene influencias exteriores e influencias interiores, ¿no? Ustedes saben que por ahí cada uno de nosotros nació en determinada época del año y se dice que, bueno, que los signos zodiacales influye si el día está claro o si llueve, influye, bueno, si hace calor o si hace frío. Si tengo entendido, tiene un clima privilegiado y tiene una temperatura excepcional, pero acá hay muchas variaciones justamente de clima. O sea, nosotros en invierno tenemos temperaturas por debajo de 0 grados y en verano a veces sobrepasa los 45 grados. O sea, son temperaturas muy extremas. En invierno tenemos 5 horas de sol y en verano solemos tener casi 10 horas, 8 horas. O sea, realmente el espectro cambia mucho, eso cambia mucho en nuestro estado de ánimo. De igual manera, un ambiente social agradable nos afecta y un ambiente social desagradable también nos afecta. Pero lo que nos afecta a nuestro psiquismo, a nuestra forma de vivir, nuestra calidad de vida, son las influencias que tenemos adentro. Y esas influencias que tenemos adentro, como decíamos, esa complejidad entre yoes, la esencia, digamos, hace que todo lo que venga de afuera puede ser tomado de diversa manera, que para nosotros es absolutamente involuntaria. Hay personas que se ponen mal si llueve y se ponen mal si hay sol. Hay personas que les molesta si hace calor y les molesta si hace frío. Hay personas que si le dicen que sí, les molesta, y si les dicen que no, también les molesta. O sea, el problema ahí no está afuera, sino que el problema está adentro, ¿no? Por eso, esas influencias, tanto exteriores como interiores, son importantes. Nosotros en esta oportunidad vamos a tratar de ver cómo operan en nosotros las influencias que son interiores. Si nosotros tenemos dentro de nosotros 5 centros psicofisiológicos, ¿no?, donde se procesan la mayoría de donde se procesa nuestra vida, llamémoslo así. Cada uno de ellos tiene como un capital vital. O sea, por ejemplo, nosotros al nacerse se nos da cierta riqueza intelectual, cierta riqueza o tributo emocional y cierta riqueza o tributo eh, de energía motriz, instintiva y sexual. Estas tres tipos de combustible, digamos, se depositan en nosotros al momento de nacer. Y durante toda la vida vamos a estar utilizando esos tres aspectos. Cuando una persona agota la energía de tipo intelectual, aparece la decrepitud justamente de tipo intelectual. Cuando agota la energía emocional, lo que sucede es que la persona ya desconecta o no puede sentir justamente sus emociones. Algo muy característico, por ejemplo, es, no sé, el ejemplo de un rockstar, ¿no? Una estrella de rock, que necesita, o sea, maneja mucha energía emocional, ¿no? Pero cada vez necesita más, es una adicción, ¿no? Entonces caen en alcohol, caen en drogas, o sea, y llega un punto donde están rotos emocionalmente y ya nada los conmueve, a veces nada le mueve la aguja, nada los motiva, ¿no? Están vacíos emocionalmente, agotaron la energía de su centro emocional. O un deportista de alto rendimiento que a determinada edad ya no le funcionan las rodillas, tiene lastimados los tobillos, tiene Parkinson, tiene determinadas situaciones que son consecuencia, por favor, son consecuencia del abuso justamente de ese centro. Perdón. La siguiente.
les decía, les vamos a presentar ahora la ubicación, digamos, donde gravitan cada uno de estos cinco centros. Se dice que nosotros tenemos un centro intelectual que gravita o tiene su centro de gravedad, digamos, en el cerebro, donde se procesa toda la información de tipo intelectual que nosotros nos recibimos, ¿no? Y con lo que generalmente respondemos a la vida. Tenemos después, a la altura de la nuca, ¿no? Debajo, la cabeza se une con la espina dorsal, el centro motor. En el plexo solar, por encima del ombligo, tenemos el centro emocional. Vieron que por allí una persona cuando siente, no sé, agredida o muy enojada, uno le pega justamente en el plexo emocional. Es más, si esa persona, no sé, en ese momento se alimenta o ingiere comida, lo más probable es que le caiga mal, que le caiga pesado, que no pueda digerirlo. Bueno, el centro emocional está justamente todo un entrelazado de nervios, justamente el plexo solar es probablemente uno de los entramados nerviosos más importantes del cuerpo, o sea que el centro emocional gravita en ese punto. En la base de la columna del coxis, donde termina la espalda, digamos, está el centro instintivo. Y en los órganos sexuales, masculinos o femeninos, está el centro sexual. Entonces, son básicamente los 5 centros que procesan distintos tipos de energía en nuestra vida y que son los que se combinan para que nuestra vida sea lo que es, ¿no? Lo conozcamos o no lo conozcamos. Entendamos cómo se vinculan o no lo entendamos, esos 5 centros manejan nuestra vida. Hay 2 más que son de tipo superior, que son el centro emocional superior, el centro intelectual superior, y vamos a analizarlo después. Por lo pronto, vamos a concentrarnos en estos 5, que son los que generalmente en los que se procesa nuestra existencia. El centro intelectual, les comentaba, está ubicado, digamos, en nuestro cerebro. Y su funcionamiento tiene que ver justamente con todo lo que son las funciones conscientes de nosotros, todo lo que es el pensamiento, la lógica, la razón. Se dice que si bien nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, la parte que nosotros podemos hacer consciente justamente de nosotros se procesa justamente en el centro intelectual. Este centro, como todos estos 5 centros inferiores, ¿sí?, son duales. O sea, nuestra cabeza, vieron que ustedes habrán verificado que uno dice, esto es cierto, esto es mentira, esto es bueno, esto es malo. O sea, siempre nosotros, el centro intelectual, está trabajando dentro de la dualidad. Esta... perdón, discúlpenme. Les decía que este centro siempre se maneja dentro de la dualidad, digamos, siempre confronta, tiene esa característica, ¿no? El hecho es que, es más, nosotros estamos asombrados o fascinados con la velocidad que tiene nuestra cabeza. Ustedes saben que este centro es el más lento de todos. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de nuestros pensamientos, pero vamos a ver que uno muchas veces piensa de determinada manera porque está emocionalmente mal. En realidad la cabeza, nuestro centro intelectual, es el más lento de nuestros centros. Sucede que cuando nosotros caemos en desequilibrios o en abusos del centro intelectual, justamente lo que sucede es que se degradan nuestras capacidades. La pérdida de memoria, la divagación intelectual, los pensamientos negativos, llevan justamente al mal uso, digamos, de este centro, o al abuso, ¿no? Justamente cuando nosotros tenemos ese tipo de costumbres, ¿vieron que por ahí pasa que durante el diario vivir uno no para la cabeza?
le da a la cabeza, le da a la cabeza, le da a la cabeza, y no para, no para, no para. Bueno, eso está quemando en nosotros energía de tipo intelectual. Es más, hay otra cuestión, si nosotros gravitamos sobre solo uno de estos centros, se va generando en nosotros como un desequilibrio. La persona tiende a estar sobre la cabeza. Cuando uno tiene por una preocupación, está muy angustiado por algo, que se quiere ir a descansar y no puede parar la cabeza, no tiene que ver con esto, porque el centro intelectual está sometido a muchísimo trabajo, un exceso de, digamos, de actividad en detrimento de los demás. Vamos ahora al siguiente. Un poquito más veloz, bastante más veloz en realidad, el centro intelectual es el centro emocional, que decíamos está ubicado en el plexo solar. Decíamos, por ahí es relativamente simple escuchar lo que nos dice la cabeza, ¿no? O sea, prestar atención a lo que la cabeza dice. Seguramente si uno empezó a practicar la autoobservación, puede darse cuenta de sus pensamientos, puede darse cuenta de los conflictos que se dan entre su concepto de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto, de sus opiniones, de la información que tienen en la cabeza. Pero es mucho más complicado darnos cuenta de nuestra carga emocional. Por ejemplo, puede ser que uno pase toda su vida viviéndola desde la culpa, o sintiéndose inferior, o sintiéndose superior, o emocionalmente no se da cuenta su estado de ánimo, ¿no? Es muy común eso. O sea, viviéndola desde el rencor. A lo mejor tiene rencor por algo, porque siente que le hicieron algo cuando era chico, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, alguien, ¿no? Y toda su vida está teñida de ese color. Las emociones justamente de este tipo negativas, lo que hacen es justamente nos drenan permanentemente energía a través del centro emocional. Y sucede que uno justamente para compensar esto, ¿qué trata de hacer? Pasarse al otro extremo, ¿no? Y procura excesos de exaltación, o sea, pasa de estar triste a estar exaltado, de estar triste a estar exaltado. Es más, la televisión, el cine y demás, como que celebran estos estados de ánimo, ¿no? Extremos, y uno nunca encuentra un punto de equilibrio. Está siempre desequilibrado emocionalmente, o exultante o súper triste, o alegre o deprimido. O sea, y es importante aprender a controlar esos estados emocionales. Primero, es necesario verlos, o sea, hacerse consciente de ellos. ¿Por qué? Porque si uno no se da cuenta de a qué estado está sometido, no puede nunca tratar de compensarlo, o sea, nunca puede tratar de corregir sino algo que no ve. Este dualismo, decimos, es permanente en nosotros. Nos demos cuenta, no nos damos cuenta, generalmente estamos en alguno de estos dos extremos. Y como decíamos, esto drena en nosotros muchísima energía. Y que a veces sucede que uno está muy preocupado, no hace nada, justamente está preocupado, no está ocupado, no está resolviendo situaciones, sino está preocupado, y eso lo agota, uno se da cuenta que está muy cansado. O sea, y sin embargo no hizo nada, o sea, no resolvió nada, no actuó, no resolvió, y sin embargo está absolutamente agotado. Bueno, estas situaciones suelen suceder justamente en nuestro centro emocional. Y como decíamos, son mucho más veloces las reacciones del centro emocional que las del centro intelectual. Vieron que por allí hay personas con las que uno no tiene onda, dice uno, no tiene feeling, no le cae bien. Y esa persona llega y uno automáticamente, antes de que se genere un pensamiento, ya se puso mal, ya se mal predispuso. Bueno,
tiene que ver con eso. Con que nuestro centro emocional tiene ese tipo de situaciones. Un segundito, necesito apagar acá. Tengo el chat, de un segundito, ya vuelvo. Tengo el chat de WhatsApp web y están entrando, y no paran de entrar mensajitos, y realmente me incomoda muchísimo. Ya volvemos, discúlpenme, un segundito. ¿Qué necesitas? Ya está. Bien, ahora sí. Vamos al siguiente. Viene después a nosotros el centro motor. El centro motor está ubicado en la nuca, como decíamos. Este centro lo que coordina, lo que organiza, es todo lo que es el movimiento de nosotros, movimiento, reposo, coordinación motriz, ¿no? Incluso dicen los chinos, saben que nos tocan un punto por acá atrás y la persona queda, aunque está consciente, pero queda sin poder moverse. Bueno, tiene que ver con las funciones que tiene el centro motor, que tiene sus canales nerviosos justamente en la raíz de la nuca. Bueno, este centro, lo que coordina a nosotros son todo tipo de movimiento. ¿Sí? También nosotros al nacer se nos da cierta cantidad de energía motriz y que tenemos que aprender a administrarla. Por eso por allí siempre trabaja como los demás, de acuerdo al dualismo. O sea, vieron que uno tiene cierta predisposición a ser activo o a ser sedentario. Bueno, uno tiene que aprender a controlar esos aspectos. De la misma manera que hay personas que tienden a ser alegres o tienden a ser tristes, tienden a activar su centro intelectual o tienden a tener un reposo, el centro motor sucede igual. Es más, suele suceder que una persona tiende a gravitar sobre uno de estos centros. Hay personas que son más de actividad intelectual, hay personas que son más emocionales, y hay personas que tienden a ser más de moverse, más activas físicamente. Es más, se dice que incluso por sexo es como que tenemos ciertas predisposiciones. O sea, como que dicen que las mujeres tienden a ser más emocionales, los hombres tienden a ser más intelectuales. Esto no es absoluto no es absoluto, digamos, ¿no? O sea, sino que depende de las características. Pero por lo general, se da este tipo de situaciones, ¿no? Una cierta predisposición, probablemente sea cultural, ¿no? A gravitar sobre un centro o gravitar sobre otro. El hecho es que el centro motor es más rápido que los otros dos. Y uno dice, ¿será? ¿Cómo que es más rápido? No sé si ustedes han tenido oportunidad, Dios quiera que no, pero por ahí uno lleva una encrucijada, una esquina, y se le cruza un auto, se le cruza una bicicleta, se cruza una moto, ¿no? Y uno frena y después siente miedo. Después se le ponen los pelos de punta. Después piensa lo que hubiese podido pasar, o se da cuenta después qué es lo que es una moto, qué es una bicicleta, qué es un peatón, qué es lo que se cruzó. Automáticamente el centro instintivo, que es más rápido que estos, larga el impulso y no frena, ¿no? Y después viene todo lo otro, ¿no? Que es la emoción y el pensamiento. Es más, probablemente la persona se asusta y hay personas que, no sé, algunos se ponen a llorar, otro se baja y se quiere pelear, otro se baja, o sea, cada uno después va a reaccionar de manera diferente. Pero lo primero que hizo fue frenar, ¿no? Bueno, justamente es porque el centro motor es mucho más rápido, aunque nosotros no lo podamos creer. Pero si uno lo analiza, o a lo mejor uno va caminando por la calle, por la vereda, por la acera, como le dicen por esos pagos, y probablemente uno no sabe qué, pero ve algo allí, mueve la cabeza y es un cable colgando, o es una maceta que cae. La persona primero se corre, y después siente miedo, después, o sea, reaccionan los centros que nosotros creemos son muy rápidos, pero sin embargo son mucho más lentos
que son la emoción y el pensamiento, en ese orden, ¿no? El centro motor, como decíamos, tiene también sus desequilibrios, y ¿cuáles son el desequilibrio? ¿Un extremo o el otro? O la vida sedentaria o deportes extremos, por ejemplo. Hay, por ejemplo, ¿qué sucede con personas que abusan de este centro? No sé, como el caso típico son los, no sé, deportistas, como decíamos, de alto rendimiento, ¿no? Que probablemente entrenan muchísimo, y después a la larga tienen problemas de movilidad, de agotamiento, de estrés muscular o óseo, de articulaciones, aparecen problemas. Bueno, tiene que ver con eso, con el exceso de uso de esto. Probablemente, no sé de ustedes, pero por ahí, la cultura por acá tiende a que uno se pase más horas adelante de la computadora que corriendo en el parque o en la playa, ¿no? O sea, probablemente hay sociedades o lugares donde el desequilibrio se da hacia un lado y sociedades donde se da hacia otro. O bueno, por ahí también, como decíamos, cuestiones de personalidad. Pero es importante que uno vea cuáles son sus desequilibrios y trate justamente de ir compensándolo. Además, hay un proverbio hindú que dice que a un elefante loco se lo controla con 2 elefantes cuerdos. ¿Cómo aplica esto a lo que estamos diciendo? Si una persona está, por ejemplo, mal emocionalmente, lo mejor que puede hacer es darse cuenta y salir a correr, por ejemplo, o salir a caminar al aire libre. Entonces eso va a ayudar a que cambie su estado de ánimo. O si la persona está con la cabeza, a lo mejor pone música y también sale a caminar, o algo de ese tipo. Tratar de compensar justamente los estados. O si una persona es muy de estar acelerado y haciendo, a lo mejor se siente y medita un ratito con una buena musiquita, algo que armonice el centro emocional y controle un poco sus pensamientos. Y trata de quedarse un poco más tranquilo. La idea es que uno aprenda a equilibrar estos centros o estos cilindros. Vamos a terminar de enumerarlos, de presentarlos, de dar sus características. El centro instintivo es para nosotros muy, muy veloz. Es más, nos cuesta mucho entender. Hay cosas en nosotros que se dan de una manera absolutamente misteriosa. Uno ni sospecha por qué todo el tiempo o reacciona de tal o cual manera. Hay personas que durante toda su vida fueron muy educaditos, muy controladitos, muy, muy prolijos, y en determinado momento pierden el control. La persona no entiende cómo pudo ser capaz de hacer tal cosa después, ¿no? Y se arrepiente. Pero ya la hizo. Bueno, muchas veces nuestro centro instintivo tiene aspectos que nosotros ya escondimos de nuestra región consciente. Están por debajo de lo que es nuestro subconsciente. Nosotros ni sospechamos que eso está en nosotros. Y así hay personas que, por ejemplo, caen en instintos de autodestrucción, a veces son hábitos alimentarios. A veces, por ejemplo, hábitos alimentarios manifiestan en nosotros instintos de autodestrucción. Cuando uno come cosas o bebe o no se fuma o cosas que manifiestan que la persona en algún lugar está queriendo autodestruirse. A veces pasa que hay decisiones en nuestra vida que no nos perdonamos, entonces después hacemos cosas que nos tienden a castigar, ¿no? Esas cosas están escondidas en nuestros instintos. Sin embargo, bueno, hay instintos buenos y hay instintos buenos y malos, digamos, o sea, son duales. Pero hay instintos que son de autoconservación, hay instintos, digamos, nobles, saludables, y instintos que son destructivos. O sea, el instinto maternal, por ejemplo, o el instinto de supervivencia, son aspectos positivos. Y hay cuestiones que son negativas. Hay aspectos que están en nuestros instintos, por ejemplo, nosotros no pensamos cómo digerir la comida. Nuestro cuerpo lo sabe justamente instintivamente. Es importante acá diferenciar lo que es instintivo de intuitivo. Las cuestiones instintivas son cuestiones mecánicas
que están en nosotros. Las cuestiones intuitivas nos conectan con cuestiones sutiles. O sea, como que uno nos conecta hacia abajo y el otro nos conecta hacia arriba, ¿no? Es importante diferenciar esto, porque a veces nosotros llamamos a todo lo que no es racional instintivo, y le asignamos características o positivas o negativas. Pero no hay cuestiones que son intuitivas y hay cuestiones que son instintivas. El ser instintivo, como decíamos, también trabaja siempre de manera dual, ¿no? Así tenemos afinidad con personas o rechazo. Situaciones, buscamos el placer o buscamos, como decíamos, el dolor, la autodestrucción, el flagelo de nosotros mismos. O sea, esas son, hay en eso cuestiones instintivas que nosotros no percibimos, ¿no? Justamente el desequilibrio de esos aspectos manifiesta conductas que generalmente son destructivas, ¿no? Como decía, ahí se enumera, pues, la pereza, la ira, el miedo. Son cuestiones, los celos, son cuestiones que residen en el fondo de nuestros instintos. Y que si nosotros nos vamos esclareciendo de arriba hacia abajo, entendiendo cómo pensamos, por qué pensamos de esa manera, probablemente pensamos de esa manera porque emocionalmente estamos de esta manera. ¿Por qué estas emociones? Porque probablemente, y de tanto ir ahondando en nosotros, vamos a ir descubriendo justamente cómo esos funcionalismos, pero siempre va a ser de la superficie, o sea, centro intelectual, centro emocional, centro motor, centro instintivo, y finalmente llegaremos al centro sexual. Uno tiene la idea, está, como decíamos, ubicado en nuestras gónadas, se llama, o sea, eh, ovarios en las mujeres, y testículos en los varones. En realidad es en todo el paquete sexual, ¿no? O sea, ovario y útero en las mujeres y los órganos sexuales en los varones. Su funcionalismo, como sabemos, nosotros tenemos una idea que generalmente ha sido, o sea, tomamos la cuestión sexual como una cuestión por ahí impura, llamémosle así, ¿no? Hay toda una carga religiosa que ha hecho que uno tome esto de esta manera, y en realidad el centro sexual es la energía más refinada que tiene nuestro cuerpo. Aunque a uno le pueda parecer increíble, es el centro más rápido que nosotros tenemos, por ejemplo. Para entender lo refinado de la energía del centro sexual, ustedes saben que, pongamos el ejemplo de un árbol, por ejemplo, un naranjo. Un naranjo, un limón, un árbol frutal, durante todo el año está echando raíces y generando follaje, para que en determinado momento, en determinadas condiciones, eso sucede acá, en esta época, en los primeros calorcitos de la primavera, la planta empieza a tirar flores. Y dice, ay, qué rico el olor de los azares, qué hermosas las plantas. En esta época empiezan a florecer los cerezos, los duraznos, todos los frutales empiezan a reventar en flor, ¿no? Y es algo realmente muy, muy lindo. O sea, qué lindo, ¿no? Cómo la naturaleza se viste de fiesta en esta época. En septiembre. Wow. Acá están haciendo unos calorcitos ahora y ya los árboles no entienden muy bien que todavía no es primavera, pero ya empiezan a tirar, empiezan a aparecer los capullitos. Y yo dice, qué lindo, ¿no? Bueno, ese no es el objetivo del árbol, ser lindo, ¿no? La belleza de las flores. No, la flor es un medio que va a seducir a los insectos polinizadores o al viento de la primavera para que justamente el gameto masculino se una con el gameto femenino y en el cáliz de esa flor se geste la vida, ¿no? Y eso entonces va a ser un fruto. Y ese es el objetivo de la planta, dar frutos. No, ese es nuestro objetivo. Pero después vamos y nos comemos el fruto de la planta. No, el objetivo de la planta, el trabajo de todo el año, está en el seno de ese fruto. Son las semillas. La planta trabaja todo el año para generar semillas. Y en esas semillas, en esas células, está
la información necesaria, lo más refinado de la planta, para prolongar la especie. A nosotros pasa igual. Nuestro cuerpo trabaja todo el día para generar nuestra energía sexual, nuestra simiente, ¿no? Y esa célula tiene la capacidad de dar vida, de prolongar la vida. Es lo más refinado que hay en nosotros. En una célula está toda nuestra información genética, no solo la nuestra, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, tatarabuelos, hasta Adán y Eva. Toda la información está ahí. Por eso no es algo grosero. Nosotros, cuando lo cargamos con el morbo de la cabeza, de las emociones y demás, lo transformamos en algo grosero. En realidad, la energía sexual es lo más sublime que puede haber en nosotros. Es más, todos los centros gastan combustible. El centro sexual es el único que puede generar combustible. Es una usina dentro de nosotros. Por eso, en realidad, en la gnosis vamos a aprender que aprender a utilizar esto es la clave para el triunfo, el éxito en muchos aspectos de nuestra vida. El abuso justamente de este centro lo que hace es que uno no tenga capacidad. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un criador de caballos? O no sé, acá hay toros campeones, muy buenos toros. El criador de un caballo, de un toro campeón, no deja que ese toro se cruce con cualquier yegua o con cualquier vaca. No, cuida más la simiente de ese animal que la propia, probablemente, ¿no? Es más, ahora ya no pasa eso, pero antes los deportistas de alto rendimiento, antes de un encuentro, un desafío, se abstenían de la práctica sexual. ¿Por qué? Porque eso da un plus de energía, ¿no? Que está disponible para eso. Ustedes saben que eso a nosotros sucede igual. Cuando la persona abusa del centro intelectual, abusa del centro emocional, abusa de los distintos centros, naturalmente el cuerpo echa mano justamente al centro sexual. Por eso a veces sucede que cuando la persona abusa de todo eso, está fría, digamos, en los aspectos de su sexualidad. O sea, su energía se quema en capacidad intelectual, capacidad emocional o rendimiento físico. Por eso es importante aprender a equilibrar estos centros. Fíjense ustedes, por ejemplo, eh, un vehículo. Nosotros decíamos que a nosotros se nos deposita combustible en un tanque que es emocional, un tanque intelectual, un tanque emocional y un tanque de energía motriz. Y ese combustible se quema en 5 cilindros: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Este combustible que se va a quemar en este tanque, veámoslo como en un auto, un carro, un vehículo, ¿no? Si ustedes tienen que ir desde Quebradilla o desde una ciudad a otra, ¿no? Y el auto no está afinado, o sea, no quema el mismo combustible en los 4 cilindros, un vehículo tiene 4, el auto pierde rendimiento. Esa explosión de masa en uno y la que no quema en otro genera un mal rendimiento del combustible. Entonces probablemente van a necesitar mucho más combustible para llegar al mismo destino. O si va con una cantidad de combustible limitada justo para llegar al destino, no llega, se queda en el camino. Eso muchas veces sucede en nuestras vidas. Usamos mal la energía intelectual, emocional, o sea, gravitamos sobre uno y no nos alcanza el combustible para llegar a destino, para conseguir objetivos. Por eso es tan importante aprender a equilibrar los 5 cilindros de la máquina humana. Decíamos, estos centros tienen distintas velocidades. Por eso es que a nosotros por allí nos cuesta tanto. Nosotros estamos fascinados con la capacidad de nuestro centro intelectual. Pero no nos damos cuenta que la velocidad que tienen nuestras emociones, nuestros instintos, o sea, otros aspectos de nosotros. Pido un segundito, ya estoy con ustedes de vuelta.
También estaba un poquito de agua, tenía la boca seca. Bueno, les decía que todos nuestros centros tienen distintas velocidades. Y es importante aprender cómo se vincula uno con otro, porque generalmente uno no sabe por qué está de mal humor, o por qué está triste, o por qué está, no sé, enojado, o por qué, bueno, uno necesita aprender la relación que hay entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos. Y cuando vaya viendo, haciéndose consciente de eso, empieza a darse cuenta que en sus instintos hay cuestiones que, ya les digo, a veces hay cosas que uno no se perdona, a veces hay cosas que uno no perdona de otros, hay cosas que tiñen toda nuestra lectura de la realidad con cosas que están ocultas a nuestra percepción. Es fundamental que nosotros aprendamos a leer en nosotros. Es cierto que por allí es difícil primero porque no estamos acostumbrados a hacer este trabajo, no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. Siempre creemos que la vida es lo que pasa afuera, siempre estamos acostumbrados, no sé, a echarle la culpa a los demás, o a querer que las cosas cambien afuera, o a situaciones que siempre, por lo general, están afuera. Es importante, justamente por eso este curso se llama de autoconocimiento, que uno aprenda a mirar para adentro, a dirigir la atención hacia el interior. Y lo que va a tratar de ver es qué estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy actuando. Decíamos que estos, aprender a conectar con esto. Acá menciona que por allí la energía sexual es el centro más veloz que hay en nosotros, ¿no? Vieron por allí eso que se menciona como amor a primera vista. Nuestro centro sexual siente inmediatamente atracción o rechazo sin que hayamos cruzado una palabra con una persona, sin que pase nada. O sea, el centro sexual hace números rapidísimo y sabe si entre esa persona, si con esa persona hay compatibilidad o no hay compatibilidad. Eso, la capacidad que tiene el centro sexual para recibir ese tipo de información, para procesar ese tipo de información, a nosotros nos deja fuera prácticamente. ¿Vieron que dicen, uno no elige de quién se enamora? Bueno, eso es así. O sea, el centro sexual hace esos números rapidísimos y realmente hace falta mucha, o sea, mucha, no sé si conciencia o qué, para compensar, finalmente para corregir o para tratar de reprimir cuestiones que el centro sexual decide rapidísimo. Por eso justamente por ahí las cuestiones de afectos y demás, hace falta que uno las cultive y las cuide muchísimo, porque dicen que cuando el amor es como un ángel, que cuando se va, se lleva todo. Entonces, necesita justamente de ser cultivado, cuidado, ¿no? O sea, vamos. Por lo general, en nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que nuestra conciencia está dormida? Y que reaccionamos de manera mecánica a determinados estímulos. O sea, como la conciencia no está presente en nosotros, realmente en nosotros vamos a reconocer manifestación de yoes, o sea mecanismos automáticos de nuestra psicología. Así, por ejemplo, la cabeza piensa en modo automático. El centro motor lo hace en modo automático, el centro emocional lo hace en modo automático. O sea, generalmente vivimos a control remoto. O sea, como decíamos, nos tocan un botón, nos dicen dos palabras y reaccionamos de tal manera. Nos hacen tal cosa y reaccionamos de otra manera. O sea, eso hace que para nosotros la felicidad, el equilibrio, la estabilidad sea algo imposible. O sea, nosotros somos muy vulnerables a las influencias exteriores. A veces el clima nos pone tristes, o el clima nos pone exultantes. O sea, es como que somos muy vulnerables al condicionamiento exterior. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros centros
se procesan justamente cuestiones mecánicas. O sea, si probablemente cuando éramos chicos, un día de lluvia, nuestro abuelito nos llevó a comer chocolate con churros, no sé, y probablemente los días de lluvia sean para nosotros lo mejor de la vida. O sea, nos encantan los días de lluvia. Ahora, si un día de lluvia nuestra primer novia nos dejó, nuestro primer novio, y entonces llueve y como dice el tango, se nos pianta un lagrimón, ¿no? O sea, eso justamente depende, queda acumulado en nosotros de manera automática. Y es importante que aprendamos a verificarlos, que empezamos a reconocer esos aspectos. Ya les digo, primero es difícil porque no estamos acostumbrados. Y después es incómodo, porque nos pone a ver cosas que uno generalmente no quiere ver de uno, o uno fue escondiendo de sí mismo. Pero es necesario. O sea, uno cuando empieza a descubrir estos mecanismos, empieza a ser más libre. Después le tocará, o sea, uno empieza a proyectar luz sobre esas partes oscuras, automáticas de su vida. Realmente nosotros no somos libres. Uno quisiera ser, o sea, uno cree que es libre porque supone que hace lo que quiere. Y en realidad lo que hacemos es de acuerdo a todo esto que cargamos en nuestro interior. O sea, en el centro intelectual divagamos, construimos fantasías, generamos de nosotros una autoimagen que no tiene nada que ver, ya sea positiva o negativa. Hay personas que se creen el mejor del mundo y no tienen, o sea, solamente lo piensa él y la mamá, y la abuela, pero no hay con qué. Y hay personas al revés, que son personas súper nobles, con muchísimos valores y se sienten lo peor del mundo. Y no hay quien los pueda hacer entender que es al revés. Si la persona no entiende justamente su forma de percepción de sí mismo, o sea, cómo ve, cómo percibe, cómo se piensa, entonces no, o hay personas que no pueden salir de sus prejuicios, sus preconceptos, ¿no? Tiene una biblioteca, como está en su cabeza, y no hay forma de sacarlos de lo que ya piensan, ¿no? Decíamos, acá están cambiados. El centro emocional, si nosotros no nos damos cuenta que estamos tristes o que estamos enojados, bien, nos dice algo y respondemos de mala manera, y no tiene la culpa el otro, o sea, es uno el que está mal. Si uno no se da cuenta que está nervioso, triste, angustiado, preocupado, o sea, es como que necesita hacerse consciente de todas esas cosas que gravitan y las acumulamos en nuestros centros. Por en el centro motor tenemos malos hábitos, malas maneras de hablar, malas maneras de contestar, malas maneras como decíamos, de expresión verbal o gestual, hábitos nocivos. Si por allí no lo percibimos, es como muy complicado para nosotros y para nuestro entorno, ¿no? En el centro instintivo, por ahí decíamos, acumulamos formas de vincularnos con nosotros mismos. Como decíamos, por ahí nuestros instintos tienen que ver con el modo en que conectamos con la vida. Y si bien para nosotros es muy difícil hacernos conscientes de esto, no es imposible, y en algún momento nos tocará echar luz también en estas regiones. Pero primero, como decíamos, necesitamos ir viendo lo que cargamos arriba, en los niveles superiores. Bueno, y finalmente el centro sexual, decíamos, es importante empezar a refinar nuestra percepción de la energía sexual. Por ahora está muy de moda, o sea, practicar sexo práctico, o sea, por deporte, porque da, porque hay onda, porque no sé qué. Es más, vieron que por allí en la música, en los videos, en la publicidad, o sea, todo pasa a nivel sexual. Claro, los publicistas conocen de esto. O sea, el centro sexual decide si nosotros vamos a comprar o no ese producto. Entonces, ¿qué hacen? Te lo venden justamente por el centro sexual. O uno por allí ve, vieron los videos de música pop. ¿Qué contienen? Morbo y sexo. Morbo y sexo. Las cosas que la persona pudiera querer, ¿no? O sea, al centro instintivo y al centro sexual. La persona no decide si esa música le gusta o no le gusta.
Se la venden por esas dos cuestiones. A ver, cuando uno ve un musical donde el personaje está en un yate y mujeres y le están vendiendo eso y son felices y contentos, ¿no? Y todo, la persona consume eso porque en sus instintos de carencia o de necesidad o de falta de, ¿no? Le están vendiendo que consigue, tiene un logro. Le venden éxito y le venden sexo. Si la persona compra eso, ¿cuál es la fórmula de las series exitosas de televisión? Morbo, sexo e intriga. Todo apunta a las cuestiones oscuras de nosotros. Entonces esas series tienen un éxito total. ¿Por qué? Porque llegan a las personas por cuestiones que las personas no manejan. Es más, uno tiene que cuidarse porque de esa manera uno sigue alimentando eso mismo, ¿no? Si uno consume eso, alimenta morbo, esa forma de sexualidad, que es más, generalmente ha generado en nosotros formas tóxicas. Nosotros por eso llamamos, se dice a partir del cine o de esto, que hacer el amor es eso. No, no. Realmente esa forma de sexualidad mata el amor, no es hacer el amor. O sea no tiene todos los condimentos y los complementos que necesita la construcción afectiva que tiene el amor. O sea, generalmente nosotros hemos comprado eso como eso es hacer, no, eso no es hacer el amor, eso es matar el amor generalmente. Por eso requiere nosotros también en este aspecto del centro sexual una reevaluación bastante importante y seria. Esto no es ser pacato, ser célibe, o sea, abstenerse de... No, pero sí implica aprender a refinar esto, entender la sacralidad o el tesoro que hay en nuestra sexualidad, ¿no? Para darle... Ustedes piensen que nosotros, nuestra sexualidad nos construye. O sea, es importante eso, es importante ver eso. Ustedes piensen en un adolescente, cuando llega a esa edad donde sus hormonas significa literalmente ansia de ser, ¿no? Sus hormonas empiezan a fluir en su sangre, empiezan a aparecer en él sus ideales, ¿no? Quiere cambiar el mundo, quiere su vocación. Claro, por ahí pasa que los chicos nunca llegan a estar con sus hormonas en su sangre porque le enseñaron a tirarlas, a volcarlas afuera, a satisfacerlas por dopamina, ¿no? Por placer simplemente sexual. Y estamos construyendo una sociedad sin voluntad, sin ganas, sin llana, sin nadie que destaque. O sea, todos ovejas del rebaño obedientes a lo que se nos quiere vender, a lo que se nos quiere decir. Es importante justamente que esa energía construya en nosotros genialidad, lucidez. La capacidad creativa tiene que ver con eso. Los grandes genios, los grandes artistas de la historia tenían esa capacidad, esa lucidez que le da muchas veces un amor frustrado, un amor platónico, un amor puro, ¿no? Beethoven se me ocurre con llamada Inmortal, ¿no? Que era la música. Decíamos, ¿por qué la presencia de todo esto en nosotros es perjudicial? Por eso, porque quema en nosotros nuestra vida. Nuestra vida se va en la satisfacción o en el intento de satisfacción de las demandas de los yoes, que generalmente están en conflicto. Los de la cabeza con los de la emoción con los del instinto, el centro motor no sabe qué hacer. O sea, ese conflicto de intereses en nosotros agota nuestra vida en una nada, o sea, se neutralizan, todos estos vectores se neutralizan en casi nada. O sea, y apenas lo que tratamos de sostener, de buscar, porque nos conformamos con una vida que más o menos sea en paz, tranquila, donde no haya muchas cosas afuera que nos saquen de lo que es la tranquilidad. Entonces buscamos la tibieza del confort, y con eso nos conformamos. Y sin embargo, cuando se consigue eso, nuestra conciencia, nuestra alma, lo que somos, siente una profunda insatisfacción. Todo eso que se supone que nos iba a dar la felicidad, lo único que nos da es una sensación de agobio, de rutina y de tristeza que nuestra alma no soporta. Por eso es importante equilibrar estos centros, que no haya tanto ruido en nosotros. O sea, si nosotros somos capaces de
sosegar un poco eso, sosegar nuestros centros, los 5 cilindros de nuestra máquina, ponerlos a funcionar en forma armoniosa, equilibrar, lo que se llama equilibrar los cilindros de la máquina, equilibrar la máquina humana, aprender a trabajar en forma sincronizada entre ellos. ¿Qué sucede? Existe la posibilidad de que se pongan en funcionamiento 2 cilindros que son de tipo superior. El centro intelectual superior, que está ubicado en el cerebelo, debajo, digamos, del cerebro, y el centro emocional superior, que está ubicado en el corazón. Estos 2 centros son centros que manifiestan o nos conectan con nuestro ser, con la conciencia. Pero claro, Dios no discute. O sea, nuestra conciencia, si nosotros no la queremos escuchar, ¿qué hace? Se calla. Hay un cuento que nos dijeron que es para chicos, que en realidad es para grandes, que es Pinocho. No sé si lo tienen presente. Donde un chiquito de madera, el papá lo manda a la escuela, ¿no? Que es la misma vida, y Pepe Grillo es un personaje que lo acompaña y lo tiene que ser su tutor. Pepe Grillo es nuestra conciencia, y nosotros somos Pinocho, somos de madera, y queremos nos mandan a la escuela para ser un nene de verdad. Bueno, justamente, Pinocho no escucha la conciencia, no escucha a Pepe Grillo. ¿Qué hace Pepe Grillo? No, o sea, la conciencia no discute con nosotros. La conciencia se manifiesta, y si uno no escucha, se calla. A nosotros sucede lo mismo. Si nosotros no somos capaces de mantener en silencio, en equilibrio, los 5 cilindros de la máquina, el centro intelectual superior y el centro emocional superior no se ponen en funcionamiento. Por eso las prácticas, primero, de autoobservación nos permiten entender la forma inarmónica en que funcionan los 5 cilindros. Y después, la meditación, la música clásica, se van llevando o nos posibilitan que los centros intelectual y emocional superior se pongan en funcionamiento y aparezca algo nuevo en nuestra vida, que podamos percibir la vida desde un lugar diferente, que podamos conectar con la realidad o con el real sentido de nuestra existencia. Nuestra vocación, que quiere decir llamado interior, vocación significa eso, tiene que ver con la capacidad de escuchar lo que la conciencia nos dice. Y como decíamos, de eso depende nuestra felicidad, de la capacidad que tengamos de escuchar realmente qué nos dice la conciencia, qué nos dice nuestro ser, qué es lo que busca nuestra alma. Mientras en nosotros haya ruido, alienación viene de alguien, extraño. Mientras en nosotros eso sea lo que prevalezca, la distracción, entretenernos afuera, es muy difícil que podamos llegar a conectar a nosotros con lo real y encontrarle un sentido real y profundo a nuestra existencia. Por eso, primero, es importante aprender a controlar los centros de la máquina. Por eso las prácticas de vocalización, decíamos la introspección, lo que hacen es ayudarnos a un ámbito controlado en nuestra casa, con una musiquita tranquila, serena, en contacto con la naturaleza, o sea, en la playa, no sé, pero ponernos en contacto con lo real de nosotros. Bajar la cabeza, las emociones, el movimiento, respirar suave y profundo, como la práctica que hicimos la última vez. Poner en armonía nuestros centros, a ver si el centro intelectual y el centro emocional conectan con algo real. Entonces, cuando uno empieza a hacer eso, ¿qué pasa? La cabeza opina algo. La espalda le molesta, no sé qué. O sea, los centros le cuestan, encuentran obstáculos. Uno pone eso en orden y sigue, insiste. Requiere justamente un trabajo constante, perseverante. Por ejemplo, aprender a poner de acuerdo, o sea, el tema es el siguiente, por ejemplo, la música clásica. A mí la música clásica no me gusta. Lo que pasa es que la música clásica requiere que uno se siente a escucharla. Como música de fondo, probablemente genere moleste. Es importante sentarse a sentir, no a escuchar, a sentir
la música clásica. O sea, predisponerse para escuchar música, que es algo que nosotros no tenemos el hábito. Nosotros, generalmente la música es música de fondo. Y claro, y es parte de todo el ruido que pasa adentro. Entonces es importante eso. Hay cuestiones que uno tiene como que ir ajustando para que esto empiece a funcionar, ¿no? Decíamos, como claves por ahí, que un elefante loco se lo corrige con 2 elefantes cuerdos, ¿no? Se le arriman 2 elefantes cuerdos, ese elefante loco no se puede mover. Cuando uno sepa que está emocionalmente descontrolado, trate de sentarse, a meditar, ponga una musiquita, o salga a caminar, ya, póngase a leer algo eh, que ponga su cabeza a pensar en otra cosa, ¿no? A ver si puede cambiar el centro emocional. Bien, la práctica de esta lección es como decíamos, observado y observado, que es la que venimos viendo desde el principio, para ver cuando los centros están manifestando esos desequilibrios, qué es lo que pasa ahí adentro, cuando afuera pasa lo que pasa, qué es lo que pasa acá adentro, y, como decíamos, afinar el instrumento, vocalizar, o sea, sentarse, respirar, meditar y vocalizar. Vocalizar las 7 vocales, I, E, O en el corazón, U en el pecho solar, A en los pulmones, la M, útero, y la S hace subir esa energía hasta la cabeza, ¿no? Y después el aún. O sea, vocalizar, esto ayuda muchísimo a poner en armonía, afinar el instrumento. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, las escuchamos. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, nos estamos viendo el próximo lunes. Les voy a mandar después al grupo el link de la conferencia, perdón, el link de descarga. Probablemente voy a ver si puedo subirla a YouTube, voy a ver si se puede hacer alguna cosita, o se los voy a compartir directamente el audio en el grupo, para que lo puedan tener y, bueno, los que no puedan estar presentes. Un gran abrazo, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo.